Buenas tardes, profe. Mi nombre es Marcos Eduardo Aguilar Eura. Soy del grupo de tercero E y mi registro es 25-110-70. En este video le voy a explicar la práctica uno, que es sobre las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. El objetivo de esta práctica es verificar experimentalmente la validez de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, que son las de corriente y voltajes, en circuitos resistivos, desarrollando simultáneamente destrezas prácticas en el montaje de circuitos y el manejo del multímetro digital para la medición precisa de voltaje, corriente y resistencia. En el marco teórico tenemos que la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff son principios básicos que se utilizan para analizar circuitos eléctricos. Estas leyes ayudan a entender cómo se relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito. La ley de Ohm establece que el voltaje es igual al producto de la corriente por la resistencia, que se expresa con esa fórmula, donde V es igual a voltaje, I es la corriente y R es la resistencia. Y las leyes de Kirchhoff permiten analizar circuitos más complejos, como la primera ley que dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen. Y la segunda establece que la suma de los voltajes en un circuito cerrado es igual a cero. Estas leyes son fundamentales para comprender y resolver problemas en circuitos eléctricos. Para el desarrollo de la práctica, nos centramos en la validación de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, que mediante el uso de una fuente de poder variable de 0 a 12 volts y un multímetro y tres resistencias, una de 1 kilo ohm, una de 2.2 kilos y una de 3.3, y el protoboard. El planteamiento inicial consistió en medir la resistencia real del componente de la resistencia 1, que es la de 1 kilo, para asegurar la precisión de los cálculos posteriores, que es la ley de Ohm. Se diseñó un algoritmo de toma de datos que incrementa el voltaje de 2 en 2, permitiendo observar la proporcionalidad directa con la corriente y determinar la resistencia a través de la pendiente de una gráfica que lleva voltaje y corriente. Y para las leyes de Kirchhoff se implementó un circuito mixto en donde R1 se conecta en serie a un nodo que alimenta un paralelo formado por R2 y R3. La simplificación teórica de este esquema permitió predecir que la caída de voltaje en R1 sumada al voltaje del paralelo BP igualaría a la fuente de 10 volts. Leyes de voltaje de Kirchhoff. Asimismo, se estableció que la corriente total de entrada al nodo debe ser igual a la suma de las corrientes individuales de las ramas en paralelo, utilizando el divisor de corriente para su verificación teórica. También tenemos los resultados. En una imagen podemos ver la práctica, las conexiones, en donde tenemos una resistencia de 1 kilo y las tres resistencias, que es de 1 kilo, 2.2 y 3.3 kilos. En la otra tenemos los resultados que nos dieron para las leyes de Kirchhoff. Y pues en la tercera está la gráfica de la resistencia y los resultados que nos dio en la ley de Ohm, la corriente. En conclusión, como comentario personal sobre la implementación de esta práctica, considero que fue una experiencia fundamental para consolidar los conceptos teóricos de la asignatura mediante la experimentación directa. Y pues el proceso de este montaje y la medición nos permitió desarrollar una comprensión más profunda de cómo funciona la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, que rigen los circuitos en condiciones reales. Ahora le voy a demostrar las mediciones que tuvimos en la ley de Ohm con diferentes voltajes. Voy a empezar con 2 volts. Nos da de corriente 2.3 miliamperes. Ahora lo voy a subir a 4 volts. Con 4 volts nos da de corriente, nos da 3.88 miliamperes. Y ahora lo voy a subir a 6. Con 6 volts podemos ver que la corriente nos da 6.2 miliamperes. Y bueno, esos son los resultados.
En el día de la práctica lo hice con una fuente que nos daba el valor mínimo de 2.2 volts, entonces varió un poco, pero podemos ver que nos dio casi lo similar. Ahora para las leyes de Kirchhoff utilizamos voltaje de 10 volts. Es nuestra tabla, nos dice que la corriente en IR2, para las leyes de Kirchhoff utilizamos que la entrada del nodo nos tenía que dar 4.5 miliamperes. Entonces vamos a verificarlo. 4.34. Para IR3, nosotros el valor que calculamos fue de 1.72. Entonces vamos a medir y nos da 1.82. Y bueno, vamos a verificar la corriente total, que es la suma de BR1 y BR2, que nos tendría que dar 9.97. Vamos a ver. Nos da 9.95. Entonces, con esas mediciones podemos comprobar que la práctica funciona a la perfección. Y pues sería todo.